camino al cosmos. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Nuevamente exploradores por las pantallas de Canal 24 Horas, revisando la ciencia, la investigación, la tecnología, por supuesto, que está en todos los rincones. Y vamos a hablar de estudios bien relevantes. En este capítulo de Exploradores vamos a estar conversando con Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, también académico del Departamento de Transporte de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. CEDEUS nos acompaña el día de hoy para conversar de algunos de los puntos: desarrollo sustentable, pero primero con el agua, porque la mayoría de la población en Chile tiene acceso al agua potable. En este marco es imperioso cautelar su calidad, disminuir el costo energético de la limpieza de agua residual y también promover su reutilización. Investigadores e investigadoras de CEDEUS trabajan justamente en análisis químicos del agua y en el monitoreo de las cuencas. Académicos del centro están indagando también en las motivaciones e impacto de los viajes en la ciudad para avanzar hacia un transporte sustentable en términos ecológicos y sociales. ¿Por qué nos movemos? ¿Qué rutas y medios elegimos? ¿Todos viajamos igual? ¿Estamos dispuestos a bajarnos del automóvil? Bueno, son algunas de las interrogantes que está abordando el centro y vamos a conversar en este capítulo de Exploradores. La segregación residencial margina a miles de personas en la ciudad, limitando su acceso a bienes y servicios de calidad. Desde CEDEUS se indaga en las causas de la segregación y se investiga el impacto en la vida y la salud de las personas para aportar en las posibles soluciones. Algunos de los temas que vamos a conversar aquí en Exploradores. En la siguiente nota veremos el trabajo de CEDEUS para estudiar la calidad del agua y desarrollar tecnologías que permitan su reutilización. Las fuentes de agua son esenciales para el desarrollo y crecimiento urbano. Más allá del abastecimiento, el transporte y tratamiento de residuos son problemas impostergables en ciudades de gran crecimiento económico y demográfico. ¿Cómo podemos mejorar la gestión de los recursos hídricos? Como un 8% de la población en Chile no tiene servicios sanitarios, es decir, agua potable o alcantarillado, lo que fundamentalmente está en el mundo rural. O sea, si hablamos del mundo más urbano, de la ciudad, en general es 99%, es decir, casi una total cobertura. La urbanización generalmente necesita más agua por unidad de área y al mismo tiempo genera desechos que degradan su calidad. ¿Cómo enfrentar estos problemas? En el caso de nuestra regulación, muchos de los parámetros inorgánicos están incorporados. Sin embargo, nos falta incorporar parámetros orgánicos, como son los plaguicidas, los herbicidas y algunos organoclorados como las dioxinas. Estos elementos tienen un efecto potencial disruptor en el metabolismo, afectando el funcionamiento del cuerpo humano. La idea de normarlo es evitar que generen problemas a la salud o al medio ambiente. Ahora, en el caso de aguas servidas, uno piensa en problemas al medio ambiente, porque en realidad no quiere reutilizarla, pero cuando pensamos en que ahora vamos hacia el reuso de agua, como que se da una vuelta, que la misma agua que yo ya tomé y que está sucia, yo la pueda volver a utilizar. Uno de los mayores desafíos en calidad del agua es el tratamiento de aguas servidas. En Chile, la tecnología más usada es lodos activados, que a través de aireación prolongada y recirculación de fangos activos, elimina las sustancias biodegradables disueltas en el agua residual, requiriendo un alto consumo energético. Le sigue el sistema de depuración, lagunas aireadas, un depósito de agua residual tratada en modalidad de flujo continuo con o sin recirculación de sólidos y los emisarios submarinos. Los emisarios submarinos son sistemas de tratamiento del agua, que más bien son sistemas primarios, donde están compuestos por una cámara de sedimentación generalmente, donde decanta lo que pueda decantar. Pensamos lo que va por el alcantarillado, entonces hay sólidos que van a decantar en esa cámara, pero todo lo que está disuelto se va a través de un ducto, un tubo que va hacia el mar. Y ahí es descargado y utiliza básicamente el gran volumen de agua del mar para diluir esos contaminantes. Hoy, más que nunca, la reutilización del agua residual es una preocupación. Nuevas tecnologías para tratar aguas residuales que permitan su reutilización y reduzcan las aguas negras podrían ser una alternativa viable para regar el jardín o llenar una pileta. Tenemos una iniciativa que hemos bautizado como Microbial Vault, que lo que busca justamente es desarrollar sistemas de tratamiento de contaminantes de una forma sustentable energéticamente. Y para esto hemos desarrollado distintos tipos de aplicaciones con estas celdas de combustible microbiano,
para el tratamiento de contaminantes como el arsénico, el clorato y perclorato, que son contaminantes emergentes, la recuperación de aguas grises o el tratamiento de nutrientes como el nitrógeno, que está altamente descargado en zonas industriales de Chile. El desarrollo y la calidad de vida de las ciudades dependen de la gestión del recurso hídrico. La calidad del agua, los desechos y la reutilización de estos son fundamentales para adaptarnos a los impactos del cambio climático. Estamos aquí en la mesa de exploradores junto a Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, un centro que se ha dedicado a trabajar distintos problemas que afectan a las ciudades como movilidad, segregación social y, como veíamos, también calidad del agua. Juan Carlos, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nicolás, por esta invitación. Encantado de estar aquí. Igualmente, hago el link un poquito con la nota que estábamos revisando. Están haciendo un estudio bien relevante sobre reutilizar el agua, cuando sabemos que justamente es una de las grandes necesidades que existe a nivel internacional, mundial. El agua es clave. ¿Cómo se van metiendo en este punto, en este tema que tiene que ver mucho con el desarrollo sostenible de las ciudades, que vamos a estar conversando en unos segundos más? Efectivamente, el tema del agua es fundamental para la salud de la población, es un recurso crítico para poder tener un adecuado desarrollo ambiental, para un desarrollo social, para un desarrollo económico. O sea, cuando falta el agua, imagínate lo que sucedió en Osorno. Efectivamente, y para eso es clave, para poder comprender y poder abordar el tema del agua, es muy importante entenderlo en el contexto de la ciudad y su cuenca. La ciudad está localizada en un espacio, una cuenca, y sin entender bien cómo los distintos fluidos, las distintas aguas van a poder moverse por la ciudad y cómo van a poder generar un impacto en los distintos ecosistemas, es importante para poder organizar, estructurar, regular el agua de modo que sea una fuente de vida para la ciudad y al mismo tiempo que sea una fuente de vida lo más equitativa posible. ¿Cómo se va conjugando lo que es el agua con el resto de los elementos, factores que se van envolviendo, no solamente en las ciudades, las urbes, sino también en los distintos focos donde hay población y donde hay necesidad, evidentemente? Bueno, efectivamente, y para eso es súper importante entender lo que uno esperaría de una ciudad en términos de agua, ¿verdad? La ciudad tiene que poder garantizar a las distintas personas una cantidad adecuada de agua, una calidad adecuada de agua, un flujo continuo, ¿verdad? Seguro, es lo que uno espera y lo que la ciudad requiere para poder ser sustentable. Y en ese sentido es importante entender que la cantidad de agua que necesitamos y el tipo de agua y la calidad del agua depende del uso que le queramos dar. Y en distintos contextos de ciudad, las ciudades del norte, las ciudades del sur, la cantidad de agua que necesitamos para nuestra sobrevivencia y para una vida adecuada cambia. En general uno habla más o menos de 100 litros por día persona, claro, en las distintas actividades, desde el consumo, la higiene, pero también para parques y para otro tipo de actividades que la ciudad necesita. Hablemos un poquito de desarrollo sustentable, específicamente lo que hace CEDEUS. Primero, ¿cuál es el objetivo principal que tiene el centro justamente en este punto, que es el desarrollo urbano sustentable? Es interesante el origen de CEDEUS, es un llamado por parte de CONICIT en su programa FONDAP, que pretende generar centros que se dediquen a áreas prioritarias para el país. Y se pone el desarrollo urbano sustentable y se hace un llamado a concursar por centros de este tipo. Y nosotros concursamos junto con la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, para poder presentar un equipo totalmente interdisciplinario que pueda abordar la complejidad de la ciudad en toda su completa magnitud. Si uno piensa en la ciudad, la verdad que es una unidad extraordinariamente compleja, en que hay muchas dimensiones relevantes, ¿verdad? Están los temas ambientales, están los temas de espacios físicos, los temas asociados a vivienda, consumo de recursos, energía, emisiones de cambio climático, y para terminar hay temas de salud, temas de geografía y los temas de transporte, que son aquellos en los que yo me siento más cómodo. De hecho, vamos a continuar abordando justamente en el tema del transporte, pero la movilidad, Juan Carlos, el trabajo que hace CEDEUS, porque en ciudades que se expanden cada vez más, donde la gente incluso vive en sectores a los que no llega el transporte público, hay varias preguntas que se generan. ¿Es posible lograr una movilidad sustentable? ¿Qué muestran las evidencias? Lo revisamos en la siguiente nota. Cada vez somos más conscientes del impacto del transporte en el medio ambiente. Mientras las ciudades que crecen a un ritmo acelerado, es posible una movilidad sustentable cuyos viajes sean eficientes, sostenibles y además promuevan relaciones sociales equitativas. Una problemática a la que CEDEUS se ha encargado de dar respuesta. Cuando la ciudad crece de una manera poco planificada, y por ejemplo tú permites que la ciudad crezca en extensión,
hacia afuera, sin acompañarla de transporte público, pasa que la gente que se va a vivir ahí queda atrapada en un modo de transporte que es el auto, ¿ya? Entonces, si tú dejas que la ciudad crezca así, vas a tener necesariamente más gente moviéndose en auto, pero que probablemente van a viajar a sus trabajos y a su estudio y esas cosas en la ciudad ya consolidada. Entonces, que la ciudad crezca así contribuye a la congestión de la ciudad que ya existía de antes, ¿ya? Y eso es bastante costoso para la sociedad. El automóvil, el transporte público, la bicicleta y la caminata son medios de transporte que generan distintas cargas para el medio ambiente, el espacio y la socialización. Considerando que en una ciudad como Santiago, el 67% de los trayectos en auto son de menos de 7 kilómetros, una distancia pedaleable, ¿cuál es el potencial del ciclismo urbano? Podría ser que nuestras ciudades sean más humanas, ¿ya? Y que tengamos en el fondo ciudades más para las personas, ¿ya? Pensar la ciudad para que más gente se pueda mover en bicicleta no solamente va a beneficiar a la gente que se mueve en bicicleta, ¿ya? Vas a tener una ciudad que es más agradable también para los que caminan y vas a tener una ciudad que es más para las personas que una ciudad que ha sido pensada para el auto. En la actualidad, el paradigma en el diseño urbano es crear una experiencia urbana en la cual todos puedan moverse y acceder sin limitaciones. Para ello, la movilidad debe considerar los motivos de viaje, como la alimentación, socialización y el cuidado de otros. Socializar es un factor muy importante en el transporte sustentable, porque el transporte no solamente tiene que ver con el medio ambiente ni con lo económico, sino que tiene que ver con encontrarse con otros. Y en nuestras ciudades ese es un elemento súper importante. También tiene que ver con que no solamente nosotros nos movemos para trabajar o para comprar, sino que nos movemos para encontrarnos con otros, para tener actividades sociales, para poder ayudar a otros. Y en ese sentido, pensar el transporte únicamente desde lo económico o productivo es incompleto. Una nueva perspectiva que pone al transporte público como el centro de la movilidad sustentable. El transporte público, tal como lo señala su nombre, genera ciudad, es lo público de la ciudad, no solamente en términos de mover a las personas de un lado a otro, sino que de construir ciudad en el espacio del encontrarse con otros y en la experiencia de moverse. Para que el transporte sea sustentable, debe ir más allá únicamente de considerar costos y beneficios ambientales. Tiene que considerar el contexto social en el que se mueven las personas y, por lo tanto, elementos que no necesariamente es una política de transporte, como la movilidad del cuidado o la alimentación saludable, son importantes, porque nosotros nos movemos no solamente para trabajar, no solamente para comprar, sino que para realizar una serie de otras actividades que son muy importantes para la calidad de vida. Debemos, por lo tanto, considerar en un sistema de transporte sustentable todos estos elementos que van mucho más allá de lo que generalmente consideran nuestras políticas públicas actuales. Bien, seguimos en Exploradores, estamos conversando con Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Juan Carlos, antes de la pausa veíamos la nota de esta movilidad sustentable y partiendo de la gran primicia que pasa en Santiago, pero también en otras ciudades de Chile, ¿cómo hacemos que las personas se bajen del auto y aprovechen otro sistema de transporte que logren descongestionar y generar un círculo virtuoso en la ciudad? En este tema de la sustentabilidad asociado al sistema de transporte no podemos focalizarnos exclusivamente en cómo nos movemos. Tenemos que primero pensar en cómo está estructurada la ciudad. Es decir, la mejor forma de darle sustentabilidad al transporte en la ciudad es poder generar una ciudad en que las actividades, los satisfactores de nuestras necesidades estén mucho más cerca de donde nosotros vivimos. Esta ciudad en que la gente tiene que moverse, por ejemplo, en el caso de Santiago, a veces 30 kilómetros para poder llegar a su lugar de estudio o a su lugar de trabajo, es una ciudad que está intrínsecamente enferma. ¿Por qué intrínsecamente enferma? Porque ¿cómo vamos a poder...? Imagínate tú, las líneas de metro, ¿sí? Tienen una velocidad de operación de 30 kilómetros por hora. Eso quiere decir que si le pusiéramos a la persona un metro directo desde la casa al destino, se demoraría 1 hora en ir y 1 hora en volver. Sabemos que eso no existe, sabemos que hay tiempos de acceso, que hay tiempos de espera, que hay tiempos de caminata. Por lo tanto, el poner las actividades a 30 kilómetros de donde uno vive hace que las personas estén condenadas a tener una cantidad brutal de tiempo al día en solamente desplazarse. Y al mismo tiempo, cuando esos desplazamientos son tan largos, el sistema es muy ineficiente. Se requiere mucho más capacidad, es mucho más costoso. Por lo tanto, es como ponerse la soga al cuello respecto de poder tener un sistema de transporte adecuado. Entonces, lo primero...
cuando hablamos de transporte es cómo tú estás organizando la ciudad. Y en el caso de nuestras ciudades, la verdad que no hay autoridades que estén poniendo realmente un esfuerzo en poder gobernar un poco cómo las ciudades se desarrollan. Y eso es importante lo que tú dices, porque finalmente cuando vemos, y tomo ese concepto que es bien interesante, una ciudad enferma en ese sentido, estamos directamente relacionando con lo que está sucediendo en el impacto de la vida diaria, desde los tiempos de traslado, pero también una ciudad que, por ejemplo, vamos a estar revisando en unos segundos más, es súper problemática en términos de la integración social. Y tiene mucho que ver el transporte ahí, pero cómo se va configurando la ciudad también. Evidentemente, y la verdad que en ese sentido, el tener una ciudad segregada, en que los transportes son tan largos, en que además estamos segregados por modo. Uno podría, en función de cómo la gente usa, qué tipo de transporte usa, ir más o menos prediciendo con qué probabilidad es de un sector socioeconómico u otro. Claro. Son pocos los modos y en ese sentido el metro es muy interesante porque se encuentran personas de distintos modos. Son pocos los momentos en la ciudad en los cuales nos encontramos como iguales, conviviendo y compartiendo dentro de este espacio. Y eso es fundamental para la buena cohesión social. Vamos a ahondar justamente en ese tema, Juan Carlos, porque en esta última nota de Exploradores vamos a profundizar en la segregación social y residencial, un problema que, lo decíamos, afecta profundamente la calidad de vida de los barrios y que está siendo investigado por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable para mitigar sus efectos. Las estrategias de erradicación de campamentos en los años 80 significaron el traslado masivo de los asentamientos informales ubicados en zonas centrales hacia la periferia, lo que generó segregación residencial, empeorando la calidad de vida y sustentabilidad social en diversos barrios de la ciudad. Quizás es mucho más fácil hacer un alcantarillado para todas las viviendas de todos los chilenos, porque es directo, es una obra que se produce, tanto cemento, todo lo puedes calcular. La integración social es más complicada, pero yo creo que hay ejemplos y se va avanzando a pasos cortos. A veces no le apuntamos, hacemos ejercicios que no funcionan, pero yo creo que se va avanzando y hay que seguir intentándolo. Hoy día, si queremos apuntar hacia una buena calidad de vida, el sentir de muchos, mío también, es que tiene que ser en diversidad, con integración social. A partir del año 2006, el gobierno comenzó a implementar programas de vivienda con un foco integrador. Pero, ¿son suficientes estas medidas para disminuir la segregación residencial? Finalmente lo que se hace es pintar esta política con los objetivos de la integración, decir aquí se está terminando con décadas de segregación, pero con muchas regalías hacia la clase media y hacia el sector inmobiliario. Y finalmente los objetivos de ayudar a los más pobres, de estar muy lejos, de estar aislados, de estar segregados, etcétera, quedan en último plano. Ante esta situación, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable está desarrollando distintas investigaciones que buscan mitigar los efectos de la segregación social. En algunas villas nosotros estamos instalando algunos instrumentos que miden la humedad y las temperaturas al interior de las viviendas. También estamos haciendo algunas modelaciones que tienen que ver con la exposición y la entrada de luz de las viviendas. Entonces, esa información científica nos va a permitir tratar de entender cuáles son aquellos aspectos técnicos de la envolvente de las viviendas que permiten mejorar la calidad de vida interna y el confort térmico interno de las personas que habitan estos bloques de vivienda social. En el ámbito de la seguridad hicimos un estudio de percepción de seguridad. Utilizamos un software que fue modelado por Pablo Navarrete y que nos permite, a través de la visualización de fotografías del sector y la percepción de los habitantes de la ciudad, entender cuáles son los elementos del espacio público que dan más seguridad a las personas. Y esa información nos va a permitir diseñar espacios públicos más seguros una vez que se regeneren muchos de los sectores donde está trabajando el equipo del Servio en Bajos de Mena. Trabajos que insertan planificación urbana con una perspectiva integral en los barrios para lograr ciudades más justas. Y en la medida que solamente nos preocupemos del medio ambiente y de lo verde, pero dejemos de lado la situación económica de las personas, la situación social de las personas, eso es incompleto, esa sustentabilidad es incompleta. Por lo tanto, una sustentabilidad social tiene que ver con no generar los problemas que hemos generado en los últimos 30 o 40 años de relegar a un montón, una gran cantidad de gente a la periferia pobre de las grandes ciudades. Entonces, si dejamos de hacer eso y creamos un desarrollo en lo cual creamos menos segregación, creamos mejor acceso a barrios consolidados, vamos a estar contribuyendo a que esa sustentabilidad no solamente sea ambiental, sino que también sea social y económica.
Tema súper relevante de la segregación social, el impacto, y también vuelvo al tema que estábamos comentando antes, Juan Carlos, de la ciudad como un todo. Uno diría que la ciudad es como el cuerpo humano, tiene órganos, tiene sistemas, y lo importante también es cómo se mueve el sistema, porque volviendo al punto, la calidad de vida tiene mucho que ver con la movilización, cómo uno se moviliza. ¿Cómo se va solucionando este tema que hemos estado conversando a lo largo de este programa? Yo creo que es muy importante en materia de darle sustentabilidad a nuestras ciudades. Esto puede ser particularmente importante para ciudades de tamaño intermedio, que tenemos muchas en Chile, el darle prioridad a los modos que son denominados más sustentables, especialmente los modos no motorizados. Hay consenso hoy día de que el modo peatonal, el modo bicicleta, son los que debieran recibir una cantidad de recursos en términos de inversión en infraestructura de mayor nivel, y sin embargo son históricamente los modos más postergados. Y en ese sentido, como en un segundo nivel, aparece con mucha fuerza, sobre todo en ciudades como Santiago, en que los viajes son relativamente bastante largos. ¿Cómo podemos darle más fuerza a nuestro servicio de transporte público? Tenemos una red de metro muy importante y muy atractiva, ejemplar, y tal vez de los más extenso que tenemos en el continente, pero también hay que pensar cómo le podemos dar también una mejor calidad de servicio al servicio de buses, que es fundamental también para que funcione bien. Y ahí surge la pregunta de, bueno, pero es que el espacio livial, el espacio de las vías es limitado, y por lo tanto todas estas cosas no caben. Cuando uno está pensando entonces en poder tener una ciudad sustentable, con menos gases de efecto invernadero, más responsable con la sustentabilidad del planeta y el cambio climático, es fundamental que las autoridades hagan esfuerzos por desincentivar en forma muy activa el uso del automóvil. ¿Esto, de alguna manera, has visto tú alguna diferencia con respecto a años anteriores, años y procesos anteriores? Porque ahora la oferta de modos de transporte es bastante más amplia. Lo que yo he visto es que, sobre todo en ciudades como Santiago en particular, hemos hecho un esfuerzo muy extraordinario en aumentar la red de metro. Tenemos un sistema integrado de buses que funciona mejor de lo que la gente piensa. Tenemos ahora un montón de bicicletas públicas, las mobikes son una manera fantástica de poder acercarse al transporte público. Que se ha visto desde el punto de vista privado, pero también público. Así es. Muchas veces también con mixtura entre los dos. Y lo que nos hace falta es estar dispuestos ahora a poder decir, bueno, señores de automovilistas, es hora de que se bajen del automóvil, es hora que empiece a probar el sistema de transporte público, es hora que piense ahora que en realidad su opción por usar el automóvil es una opción que tiene un montón de costos para la ciudad. El problema es que muchos de los ciudadanos en Santiago, por ejemplo, gran urbe, vive muy lejos de la pega. Por supuesto, y eso ahí es donde hablábamos antes, la necesidad de poder reestructurar un poquito el uso de suelo para que la gente no viaje tan lejos. Pero lo interesante es que cuando nosotros priorizamos el transporte público y desincentivamos el uso del automóvil, el transporte público funciona un poco mejor, ¿sí? Juan Carlos Muñoz, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y contarnos del trabajo que están desarrollando ahí en CDBus. Esté muy bien. Encantado. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. #Exploradores 2019 para comentar, para conversar con nosotros los temas que tratamos aquí en la mesa del programa. Que esté muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Cuídense.